de las sustancias más importantes dentro de la familia de los arenos. Sí. De esa manera vimos lo que era el benceno, el tolueno, cumeno, estireno, naftaleno, bifenilo y cómo se encontraba en algunos medicamentos, el antraceno, fenantreno. Continuando. Ahora vamos a ver lo que corresponde a propiedades físicas y luego ya entramos a lo que vienen a ser netamente reacciones. Cuando hablamos de propiedades físicas, este punto se va a tocar en realidad todos los puntos en el mismo orden que ustedes han visto en este tema, se van a ver en el siguiente tema. Pero en cuestión a las propiedades físicas, suficiente con aprenderse de este tema, automáticamente se repiten las mismas propiedades con pequeñas particularidades dentro de los siguientes 4 temas. Es decir, que esta propiedad es prácticamente estándar. Por ende, si se aprenden de acá, automáticamente saben de alcoholes, de fenoles, éteres, ya que es bastante repetitivo. La primera propiedad física que vamos a ver es el estado físico. Los arenos, porque estamos en el tema de arenos, no presentan el estado gaseoso, solamente presentan el estado líquido y el estado sólido. El areno más pequeño de todos es el benceno, y el benceno ustedes ya lo conocen, en estado puro, casi al 100% de pureza, es líquido, conocen su color, incluso las características organolépticas, lo que viene a ser color, olor, aunque no lo han probado, ¿no? Al ser el más sencillo, que ya es líquido, significa que no existen en estado gaseoso. Son volátiles, cierto, pero no son gaseosos a temperatura ambiente. Fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares corresponden, en otras palabras, a los enlaces débiles. Ustedes vieron el año pasado en Orgánica 1 lo que vienen a ser uniones químicas. Dentro de las uniones químicas vieron y analizaron, hicieron ejercicios, incluso se les pregunta en examen tanto en la parte teórica como en ejercicio, lo que vienen a ser enlaces fuertes y enlaces débiles. Dentro de los enlaces débiles vamos a recalcar principalmente 3. Lo que corresponde a las fuerzas de Van der Waals, atracción dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Entonces, mencionando los 3 enlaces débiles principales que se van a analizar en toda la familia. El primero corresponde a fuerzas de Van der Waals. El otro corresponde a la atracción dipolo-dipolo. El otro lo que viene a ser el puente de hidrógeno. Los arenos, que es la familia que estamos estudiando, al igual que todas las moléculas debido a que presentan electrones, presentan fuerzas de Van der Waals. Los arenos no tienen átomos altamente electronegativos, ya que solamente están formados por carbono e hidrógeno, y su electronegatividad viene a ser muy similar. Por lo tanto, no presenta atracción dipolo-dipolo. Puente de hidrógeno, a pesar de que tiene hidrógeno, no tiene puente de hidrógeno, debido a que no tiene átomos altamente electronegativos con pares de electrones no compartidos. Entonces, el único enlace, fuerzas de Van der Waals. El único enlace débil que presentan, o la única fuerza intermolecular presente en los arenos, es las fuerzas de Van der Waals. La relación de los enlaces débiles está íntimamente ligada a lo que viene a ser la polaridad. Al no poseer atracción dipolo-dipolo, por ende, las moléculas son apolares. Todos los arenos son apolares. Es por eso que son insolubles en solventes polares como el agua. Los arenos y el agua no se mezclan, es como si fuera agua y aceite. Solubilidad, ya lo dije, debido a que son apolares, por ende son insolubles en solventes polares. Van a ser solubles en solventes o disolventes
apolares. Por lo tanto, acá son insolubles en agua, que siempre se hace comparación con el agua, insolubles en agua y solventes polares. Por eso en el laboratorio, cuando le estábamos añadiendo el benceno, parecía como aceite. Cuando estábamos haciendo la lavada, ¿no? Sí, exactamente. Densidad. La densidad es una característica que siempre, en realidad casi todas las propiedades siempre se comparan con el agua. Cuando hablamos de densidad en cuestión a familias de compuestos orgánicos, siempre hablamos de mayor a 1 o menor a 1, ya que 1 es la densidad del agua. Cuando hablamos de densidades mayor a 1, significa que se van a encontrar cuando se mezclan por encima. Cuando hablamos de menor a 1, se van a encontrar por debajo, cuando son sustancias líquidas. En el caso del benceno, tiene una densidad menor a 1. Y de los arenos, por lo general, su densidad es relativamente baja, pero va aumentando con la cantidad de átomos de carbono. Esto quiere decir que son menores a 1 cuando se tratan de todos los derivados de benceno, lo que viene a ser el benceno, el tolueno, etilbenceno, sileno. Todos los derivados de benceno son menores a 1. Ya cuando son 2 anillos o aumenta la cantidad de carbono, ya aumenta también su densidad. Son menores a 1, pero aumenta con la cantidad de átomos de carbono. Cantidad de carbono. Al decir que aumenta con la cantidad de carbono, es exactamente decir lo mismo con la masa molecular o peso molecular, ya que el factor predisponente aumenta hidrógeno, aumenta carbono, todo aumenta el peso molecular, por ende la densidad. Y entramos en la propiedad que tiene ejercicio, lo que corresponde al punto de fusión y punto de ebullición. Tanto el punto de fusión como el punto de ebullición, en ambos casos, aumenta con la cantidad de átomos de carbono o peso molecular. Es decir, que la característica principal para comenzar es el peso molecular. Al tener mayor peso molecular, mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición. Si hablamos de peso molecular, hablamos íntimamente del carbono, ya que los arenos solamente están formados por carbono e hidrógeno. Entonces acá, primera característica, aumenta con el peso molecular o masa molecular. Y acá estamos hablando de carbono e hidrógeno. Por si acaso, si se están dando cuenta, no estoy definiendo qué es polaridad, no estoy definiendo qué es solubilidad, no estoy definiendo qué es densidad, tampoco estoy definiendo, conceptualizando qué es punto de fusión y qué es punto de ebullición. Lo mismo en estado físico, en ninguno de estos incisos estoy colocando el concepto o la definición. ¿Por qué motivo? Porque esto ustedes lo tuvieron que haber visto sí o sí en Orgánica 1. En Orgánica 1 tuvieron que haber visto la definición de estado físico de las sustancias orgánicas, lo que son fuerzas intermoleculares, lo vieron como subtítulo de enlaces débiles, tuvieron que haber visto qué es polaridad, incluso hay ejercicios de polaridad en Orgánica 1, qué es solubilidad. Si no lo vieron en Orgánica 1, lo tuvieron que haber visto en Inorgánica. En Inorgánica es prácticamente puros ejercicios de solubilidad versus temperatura. Si no me equivoco, es el segundo parcial ese o el primer parcial, así que conocen el concepto de solubilidad. Lo mismo, en inorgánica o orgánica tuvieron que haber visto el concepto de densidad. En orgánica sí o sí tuvieron que haber visto qué es punto de fusión y qué es punto de ebullición, su concepto. Acá lo que estamos viendo es la aplicación ya de cada una de estas propiedades y no así el concepto. Es decir, que en su examen yo no les voy a preguntar o no les voy a entrar qué es solubilidad, qué es densidad, qué es punto de fusión, qué es punto de ebullición. Les va a entrar lo que es la aplicación de estas propiedades.
¿Qué fuerzas intermoleculares tienen los arenos? Y no qué es fuerzas intermoleculares. Eso tienen que tenerlo claro. Por eso en ningún punto es realizado el concepto o la definición, ya que se sobreentiende que ustedes ya lo conocen. Y si no lo conocen, una repasadita orgánica 1. ¿Va a preguntar eso? Tienen que saberlo, no es que voy a preguntar. Aquellos que se vayan a dedicar, por ejemplo, en industria, en la parte de farmacia, van a hacer todas estas propiedades en la parte de control de calidad. Y ustedes tienen que saber el concepto. No es solamente hacerlo o repetirlo, sino conocer el principio de cada una de esas cosas. Por si acaso, todo esto es trabajo dentro del área de control de calidad en industria. Hacen fichas técnicas de cada medicamento en cuestión a su punto de fusión, punto de ebullición, densidad, solubilidad, polaridad, estado físico. Eso ya es prácticamente su trabajo como futuros profesionales. ¿Por qué ese aire aumenta con él? ¿Dónde? ¿Qué es su título? La M echada, por si acaso, es el simbolismo actual de lo que viene a ser peso molecular. Seguramente ustedes siguen abreviando como PM, peso molecular. PM ya no se utiliza según la última norma hace 50 años. Se abrevia con una M echada, por si acaso, una M en cursiva, lo que es masa molecular. Y ustedes tienen que conocer eso porque como farmacéuticos van a leer lo que son artículos correspondientes a medicamentos y ya no van a ver este simbolismo de PM. La masa molecular es una M echada. La CEH. Carbono e hidrógeno. Una preguntita, disculpe, cuando dijo que es -1 se encuentra debajo, por decirlo así, del agua, y cuando es +1 encima. Exactamente. Ah, ya. En ahí dice insolubles en agua y solubles en polares. No, solventes. ¿Polares? No, en agua y solventes polares. Ah, ya. Solvente. Solubles es con... Ese es V, no es U. Se confunde, doctor, con eso. Por eso presten atención. Entonces, punto de fusión y ebullición aumenta con el peso molecular, es decir, con el carbono y el hidrógeno. Tanto fusión como ebullición. Ahora entramos a una diferencia entre fusión y ebullición. Vamos a elaborar una pequeña tabla. Acá voy a colocar lo que es punto de fusión y acá lo que es punto de ebullición. Cuando tienen la misma cantidad de carbono, es decir, similar peso molecular, puede variar por 1 o 2 hidrógenos o ser exactamente lo mismo, el punto de fusión y ebullición varía en cuestión a las ramificaciones. En el caso de punto de fusión, cuando hablamos de una estructura lineal, cuando digo lineal significa que no tiene ramificaciones o tiene la menor cantidad de ramificaciones en comparación a otra. En lineal el punto de fusión es menor. Vamos a moverlo esto por acá. Un poquito ¿Eso es más. solo cuando son isómeros? Isómeros, exactamente, cuando son idénticos. Vamos a hacer una tabla más detallada. Estructura lineal, estructura ramificada. Hace rato yo lo vi sentada. Y acá lo que viene a ser fusión, punto de fusión y punto de ebullición. Ahora sí. Cuando hablamos de estructuras lineales, comparando dos estructuras, una lineal y otra que tiene ramificación, en fusión el lineal es menor. Y en ebullición ese sería mayor. Si hablamos de una estructura ramificada en comparación a una lineal, en fusión es mayor, pero en ebullición es menor. Y estas dos propiedades son las que vamos a manejar para elaborar ejercicios a continuación.
Sáquenle captura. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no hayan entendido? Habiendo aclarado que SOLF es solventes polares, no solubles polares. Todo posible. ¿Listo? ¿Le sacaron captura? Esto es de los arenos. Sí, todo de los arenos. Todo el tema 1 es arenos. Estas propiedades son... Sí. Bueno. Continuamos entonces. Y entramos en la parte de ejercicio. Voy a dejar las propiedades acá para que se analicen. Dicen cada uno de los siguientes pares de compuestos señalar cuál de los dos tendrá mayor punto de ebullición. Y es idéntica a la pregunta de su examen también. En el primer caso, yo tengo una cadena abierta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y acá tengo un areno que tiene 6 átomos de carbono también. Si contabilizamos sus carbonos e hidrógenos, el de cadena abierta tiene más hidrógenos. A este tiene menos hidrógenos. Si hablamos de peso molecular, esta tendría mayor peso molecular y este menor peso molecular. Pero en propiedades físicas, los arenos son más estables que los alcanos, que los alquenos, que los cicloalcanos. Al ser más estable, significa que tienen mayor punto de ebullición, porque todo está íntimamente ligado. Entonces acá el que tiene mayor punto de ebullición viene a ser el benceno. ¿Por qué motivo? Vuelvo a repetir, porque es más estable y porque tienen la misma cantidad de carbono, ya que la variación de los hidrógenos no influye tanto o no es tan determinante en el aumento o disminución de las propiedades físicas como fusión y ebullición. Si hubiera sido un carbono más, por ejemplo, que hubiera tenido 7 y este hubiera tenido 6, ya ahí sí sería mayor el que tiene mayor cantidad de carbono. En este otro caso, yo tengo benceno con un etil, el etilbenceno, y acá tengo el propilbenceno. El que tiene mayor punto de ebullición es el que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Entonces encierro el que tiene 9 carbonos. En este otro caso, tengo dos ramificaciones, acá tengo un benceno. ¿Cuál tendrá mayor punto de ebullición? ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Por Tiene qué? más cantidad de carbono. Tiene más cantidad de carbono. Siempre tengo que contar los carbonos. 4. 1, 2, 3 y 6, 9. 1, 2, 3, 4 y 6 y 10. 10. Como tiene más carbonos, mayor punto de ebullición. En el siguiente caso, tienen la misma cantidad de carbonos. Al tener la misma cantidad de carbonos, tengo que fijarme cuando la estructura es apolar, por si acaso. En este caso, todas las moléculas son apolares. Ya sabemos por teoría que los arenos son apolares. Entonces, si son apolares, no influye tanto en la posición en cuestión a la polaridad. Si hubiera sido una molécula polar, sus componentes, si se neutralizan y la convierten en apolar, disminuyen. Es muy diferente el análisis de moléculas polares a moléculas apolares. En este caso estamos hablando de una molécula apolar, de una molécula apolar. El que va a presentar mayor punto de ebullición es el que presente la estructura más larga. En este caso es más compacta, sus ramificaciones están más cerca. Acá las ramificaciones están más alejadas, por ende la estructura es más larga. Es como si yo compararía algo así con algo así. Esto sería más compacto y el otro sería más alargado. Al haber mayor distancia molecular, hay mayor cantidad de fuerzas de Van der Waals y por ende mayor estabilidad y mayor punto de ebullición. Y de esa manera son los ejercicios correspondientes a punto de fusión y ebullición. Y es una pregunta, si no entra en el primer parcial, entra en el segundo, en el tercero o en el final, pero siempre entra en el transcurso del año. A veces en todos los parciales entra. ¿Sí? ¿No la escuché? Así hay que encerrar en el examen. Sí, así hay que encerrar en el examen.
un solo inciso de los dos. Una sola molécula de cada inciso. Doctor, disculpe, ¿usted es el que formula las preguntas del examen o es alguien que lo formula para todos los grupos? No, es consenso mutuo. Todos los docentes nos reunimos y sacamos preguntas y opinamos de cada pregunta. Es el doctor Efraín, ¿no es? El doctor reparta todito, ¿no es? ¿Cómo? El doctor Efraín lo hace el examen, ¿no? Efraín Castro es físico-química. Ajá, Efraín es físico-química. No sé, pero... Esto es organizado. Están confundidos de materia. Se equivocó de enlace. Doctor, por favor, va a sugerir que sea fácil el examen. El examen siempre es fácil, tal como Usted les ponga enseño en el examen. En los modelos ¿no? que dé, usted puede hacer firme y diga, no, yo quiero que entre este libro. El examen es como si lo hiciera yo, les anticipo. Es 100% todo lo que les enseño. Es que ellos lo hacen diferente, pero doctor. Ajá. No, créanme que el examen es 100% lo que les enseño yo. Ya, vamos a ver. Si no hay, nos va a poner 100 a todos de aquí. Los voy a aplazar porque siempre estudian cosas que no tienen nada que ver. Y todo lo que les pregunto siempre está en su cuaderno. Y lo último que estudian es su cuaderno. Pero hay veces que no da tiempo para responder. No, Así siempre en dicen los orgánica, docentes, pero no. en orgánica Ajá. alcanza y sobra el tiempo. No, Créanme. yo sufría con la licenciada Oriana. Nos daba, por ejemplo, 1 hora y eran algo de 45 preguntas. Y uno era No es como... teoría, era encerrar nomás con la licencia. No, habían ejercicios. Sí, yo estoy dando, pero a veces eran 2 páginas. Nos remataba, pero aprendimos harto con ella y bien. Sí, se aprende. Ella fue mi docente también. Listo, jóvenes, le sacaron captura al anterior, ¿no? Pasamos a lo que vienen a ser reacciones. De acá Pero hasta el final. ¿Qué? ¿Este igual va a entrar en el primer parcial o en el segundo ya? Esto es parte del primer parcial. El 60%, el 70% de su examen son reacciones químicas. Es decir, de acá recién comienza la mayor parte de su pregunta. ¿Y El cómo examen va de a ser? orgánica tiene como exagerando simplemente 8 preguntas por si acaso, pero hay preguntas que tienen varios incisos. ¿Y de laboratorio? Doctor, ¿y el parcial cuándo es? No sé, cuando salga el rol. En el examen de laboratorio, ¿cómo va a ser más o menos? Porque estaba escuchando ahí entre murmurios que dicen que va a ser mitad de escrito y práctica. No, no hay práctica en orgánica 2, no alcanza el tiempo. Ay, ella, me sirve. No, Entonces- es simplemente teórico el examen de laboratorio. Si ustedes están viendo que no alcanza ni 1 hora y media para que acaben su laboratorio ustedes, ni 2 horas y cuarto, estamos casi 3 horas en laboratorio. No, 2 clases, doctor, estamos haciendo un laboratorio. Sí, 2 clases. Que sea en grupo el Continuamos. examen de... No es grupal, es individual, acabo de decir que no es práctico. Tiene que ser grupal No. para reforzar los lazos Sí. de compañerismo. Igual no pueden hacer por más que sea grupal, créanme. Pero una pregunta, ¿Sí? ¿puede mostrarlo en la anterior clase lo que hemos hecho? Que no, han entrado No por- tengo lo de la anterior clase. ¿Será que puede mandar a la compañera? Es que como pensé que no iba a haber clase por lo que había de elecciones. ¿Me confía? Niñas, pueden mandar, dice al grupo, de lo de la anterior clase. Alguien que sea comedida. Ya, continuemos. Reacciones de obtención. De igual manera, en el siguiente tema, exactamente el mismo orden. Va a haber reacciones de obtención y reacciones químicas, o también conocido como propiedades químicas. Cuando hablamos de reacciones de obtención, hablamos referente a que un compuesto de otra familia va a ser convertido a la familia en estudio. En este caso estamos estudiando arenos, por lo tanto, un compuesto de cualquier otra familia se va a convertir a un areno, a un benceno, un naftaleno o a un areno con ramificación. El punto que al final me quede solamente carbono e hidrógeno unido o solamente el anillo aromático.
La primera reacción, el reformado catalítico. El reformado catalítico consiste en convertir un alcano, principalmente de 6 átomos de carbono o más, a través de un catalizador con una temperatura alrededor de los 200 grados Celsius. Esto puede variar bastante según la cantidad de átomos de carbono y según la cantidad de presión también. Un promedio no es que sea 100% regla. En términos experimentales pueden encontrar otros valores. Lo importante es que haya temperatura y haya presión. El promedio general se dice que es 250 grados Celsius a 10 atmósferas de presión. Pero repito, puede ser menos, puede ser más, dependiendo de la materia prima involucrada. Los catalizadores involucrados son la alúmina, que es el óxido de aluminio, la cromita, que es el óxido crómico, níquel, platino, paladio. Y también, aunque no se les pregunta con este catalizador, está el trióxido de dimolibdeno. Exactamente, el trióxido de dimolibdeno. Pero no entra este catalizador, ya que los otros docentes no enseñan con este catalizador. En Orgánica 1, si vieron, si alcanzaron hasta el tema de alcanos, habrán visto con este catalizador, que se les enseña en Orgánica 1, porque es una propiedad o una reacción que se ve en Orgánica 1 también. ¿Qué es lo que va a suceder? De la cadena abierta se va a desprender hidrógeno para convertirse en un ciclo y luego el ciclo desprende más hidrógenos para convertirse en un areno. El areno que va a tender a alcanzar siempre es el benceno. Si tienen la cantidad de carbono suficiente puede ser el naftaleno, el antraceno, el fenantreno, pero siempre formando bencenos. Y entramos a lo que viene a ser la primera reacción. Dice completar e igualar cada una de las siguientes reacciones. En su examen sale de la misma manera. Ustedes tienen el nombre, tienen que hacer la molécula y luego completar la reacción. El ciclo hexano corresponde a una molécula que tiene 6 átomos de carbono. Ahí tenemos el ciclo. El ciclo hexano va a reaccionar con los mismos catalizadores. La alúmina, lo vuelvo a copiar, la temperatura mayor a 250 grados Celsius y la presión mayor a 10 atmósferas. Atmósferas es ATM, porque AT es átomo, me faltó la M en todos los casos. ¿Qué es lo que va a suceder? De todos los carbonos, de todos, de todos, sale hidrógeno. Ese hidrógeno al salir se convierte en hidrógeno gaseoso. Se mantiene lo que corresponde al ciclo, pero ahora lo que va a suceder es que en cada carbono va a haber doble enlace intercalado. Por ende, va a haber un doble enlace acá, sí, no y sí. Y de esa manera tengo el benceno. El resto es igualación. Para igualar, a que cada carbono tiene 2 hidrógenos. En total sería carbono 6, hidrógeno 12. El benceno sigue teniendo sus 6 carbonos, pero tiene 6 hidrógenos. Acá tengo 12. Para igualar, tiene que haber acá 3. 3 por 2, 6, más 6, los 2 hidrógenos. Siempre la reacción se debe igualar. Sáquenle captura, voy a subir. Cada carbono solo da un hidrógeno y con el otro hidrógeno solo, y se junta. Exacto, así es el análisis. O sea, de cada carbono tiene 2 hidrógenos cada carbono, pero solamente uno se junta con el otro hidrógeno del otro carbono y sí. se forma el doble enlace. Por exacto. eso pone 3 igual a 3 en el hidrógeno, porque está sacando 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Sí. Doctor, ¿eso como ocurre dice? con cualquiera de los catalizadores o? Sí, o con así? cualquiera de los catalizadores.
La temperatura ustedes lo van a colocar obviamente, pero no tiene nada que afectar, ¿no? Porque ya No afecta nada. sí va a No salir afecta. Suficiente que haya temperatura y presión. Puede ser una temperatura de 500, 300, 100 grados Celsius, si es que sale, y la presión puede ser 5, 10, 15 atmósferas. Eso tiene que ver harto con la materia prima y si se maneja valores experimentales exactos. Pero no influye. En términos así operativos de ejercicio, no afecta, con tal que haya temperatura y presión. Está bueno. Veamos más ejercicio. Decalina. La decalina son dos bencenos fusionados. Perdón, dos ciclohexanos fusionados. Ahí tengo un ciclohexano y por acá vamos a colocar otro ciclohexano. Esta es la decalina. Dos ciclos fusionados. En presencia del catalizador que es cromita, el óxido crómico, temperatura mayor a 250 grados Celsius y la presión mayor o igual a 10 atmósferas. Eso en promedio se maneja. Tal como le dije a su compañera, acá pueden haber en su examen valores reales. Por ejemplo, en el caso de la decalina, si no me equivoco, en términos experimentales con este catalizador, la temperatura es 200 grados Celsius y la presión es 8 atmósferas de presión. Y en términos reales, ¿no? Así que no siempre va a ser idéntico a esto, puede ser menor o un poco mayor, pero en promedio se maneja esta regla. Simplemente en promedio, no es que sea real para todos, varía también con el catalizador. Lo importante es que haya temperatura y presión. ¿Qué es lo que va a suceder? De cada carbono va a salir hidrógeno, es decir, de este carbono va a salir ese hidrógeno, de este carbono un solo hidrógeno, y tal como decía su compañera, al salir uno y uno se va a formar un doble enlace. En este otro lado se va a mantener lo que es la decalina, y al salir un hidrógeno y un hidrógeno se forma el doble enlace. Exactamente lo mismo con los otros carbonos, pero intercalados. Y va formando los dobles enlaces. En todos los casos, dobles enlaces. Al salir el hidrógeno, se convierte en hidrógeno gaseoso, hidrógeno molecular. El resto es igualación. A ver quién me dice cuánto le debo colocar para igualar. 5. 5. Exactamente. Que se están formando 5 dobles enlaces. Sí. Su compañera ya les dijo el secreto para la igualación. Al salir dos hidrógenos forma un doble enlace, es decir, dos hidrógenos, uno. Si tengo, cada enlace es una molécula de hidrógeno. Un enlace, dos enlaces, tres enlaces, cuatro enlaces, cinco enlaces, por eso 5 moléculas de hidrógeno. Por cada doble enlace que aparece o desaparece con hidrógeno, siempre es un mol, una molécula. Jenny, en el examen te vas a sentar a mi lado ya. Ya. De punta a punta la voy a mandar. ¿Pero acaso no es doble AUSI eso? ¿Doble qué? Doble... O sea, que lo está contando usted a uno. Sí, lo entendí. Sí. Dos hidrógenos es una molécula. Esto es 2 y forma un doble enlace. 2, una molécula. Si son 5 dobles enlaces, 5 moléculas. Ah, ya. Si contamos el total, para entender un poco mejor, el total de átomos de carbono acá es 10. Hidrógeno, 2, 4, 6, 8 más 8, 16, 1 y 1, 18 hidrógenos. Acá la cantidad de carbono sigue siendo la misma, carbono 10, pero el hidrógeno hay 1, 2, 3, 4 y 4, solamente 8. Me falta para llegar a 18, 10. 5 por 2, 10, más 8, 18. En vez de estar haciendo esto, contando uno por uno, simplemente cuento los enlaces. Un enlace, dos enlaces, tres enlaces, cuatro enlaces, cinco enlaces, entonces 5. De cualquier manera pueden hacerlo con tal que esté igualado. Ya. Veamos el otro ejercicio. Perhidroantraceno. Se utiliza la palabra perhidro cuando al perder hidrógeno se convierte en ese compuesto. El antraceno son 3 anillos en forma lineal, ya que el fenantreno lo tiene uno arriba. Un poquito más pegado. Ya. Acá tengo el
perhidroantraceno, no tiene los dobles enlaces. El perhidroantraceno, en presencia de níquel, a una temperatura mayor a 250 grados Celsius y una presión mayor a 10 atmósferas, va a seguir manteniéndose lo que corresponde a la estructura, al esqueleto base del perhidro. ¿Por qué no a todos se le dice perhidro y solamente al perhidroantraceno, perhidropireno y todo eso? A todos se le dice igual. ¿Y los de antes no? Igual, por ejemplo, el de acá puede ser el perhidronaftaleno. Al perder hidrógeno se convierte en naftaleno. El de acá el benceno. Al perder hidrógeno se convierte en benceno. Claro que para benceno y decalina no están utilizados eso. A partir de 3 anillos sí. Pero es válido. Gracias, también. doctor. Ya. De ahí va a salir hidrógeno, al igual que los casos anteriores, sale hidrógeno y forman los dobles enlaces intercalados. Acá sí, no, sí, no, sí. Acá es sí, acá va a ser no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Y hidrógeno, más hidrógeno. El resto es igualación. ¿Cuánto le coloco por igualar? 7. 7, exactamente. Porque se están formando 7 dobles enlaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 7 para igualar. Sáquenle captura. ¿Cuántos hidrógenos tiene? A ver, son 14 carbonos, ¿no? Ya. Sí, pues si cuentan los hidrógenos, sale cabalito con 7. Ya ustedes se dedican a contar. Doctor, en el examen no va a ser necesario que pongamos la cantidad de carbonos y hidrógeno. No, simplemente que igualen, tal como está acá. Lo que está abajo es simplemente para demostrarle que se necesita esa cantidad para la igualación. Ustedes tienen que igualar, es decir, todo lo que he hecho primero es lo que tienen que hacer. En su examen sale de esta manera su ejercicio. Y ustedes tienen que hacer la molécula, volver a copiar los catalizadores y recién los productos. No es solamente aumentarle acá. Tienen que debajo hacer la molécula de ese nombre. Volver a copiar los catalizadores y las condiciones y recién completar la reacción. Continuamos. Perhidropireno. El pireno, ya lo conocen, es como si fueran dos naftalenos, uno arriba y uno abajo, la fusión. Ahí tengo el perhidro. Pireno. Ya tengo la molécula, ahora vuelvo a copiar lo que corresponde a las condiciones. El catalizador, que es paladio, la temperatura, que va a ser mayor a 250 grados Celsius. Y en su examen vamos a hacer una variación. En su examen pudo haber salido solamente temperatura y presión. Es decir, solamente la T y la P sigue estando bien igual. Ya que, le vuelvo a recalcar, estos valores ya tienen que ver netamente con los valores experimentales o reales. Estos son aproximaciones solamente. También se pudo haber colocado solo temperatura y presión. Sigue estando bien. Yo tengo que recordar que con este catalizador, habiendo temperatura y habiendo presión, un areno sin dobles enlaces se convierte en un areno siempre, ¿no? En la realidad esto es un ciclo, no es un areno. Al salir hidrógeno de cada carbono, ya, se mantiene la estructura cíclica y va a aparecer lo que es el doble enlace intercalado. Voy a comenzar por acá, sí, no,
sí, no, sí. Si acá sería no, acá sería sí, no. Lo voy a colocar para este lado. Sí, si acá sí, no, sí, no, sí. Si acá sería no, y acá sí. Y sale hidrógeno, más hidrógeno. 8. Para igualar coloco 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la igualación. Y ese es el reformado catalítico. Sáquenle captura esa parte para que pasemos a otra reacción. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Cómo dijo el nombrecito, perdón, del aluminio con el oxígeno? Alúmina. Aluminio y oxígeno es alúmina. Óxido de aluminio. Y con cromo es cromita, el óxido crómico. Doctor, una pregunta. ¿Siempre va a ser temperatura 250 centígrados y presión 10 atmósferas? Es un promedio, dije, los valores reales pueden variar, puede ser menos, puede ser más, dependiendo del catalizador y la molécula. Aunque Es tenga simplemente un temperatura promedio. y presión, ya. Exacto. Ah, ya, gracias. Ya. Descansemos, dice, ya recién hemos comenzado. Cuando estemos en clases teóricas van a necesitar almohadas en los asientos. Sí. En clases presenciales. Porque el asiento es duro, exactamente. Y la mesa. Continuamos. Pasamos a otra sección. Es de cadenas cíclicas ¿me entiendes o no? Sí, puede ser de cadena abierta. En el caso del reformado catalítico puede ser también de cadena abierta, no es específicamente de cadena cíclica. La diferencia va a ser la igualación. Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo más adicional. Ahí sí tendríamos que contar sí o sí todo. Si se adiciona un hidrógeno más, una molécula más cuando es de cadena abierta. Pero eso solamente ocurre por lo general con el benceno. A, B, C, D, a ver un ejemplo más, inciso E. Lo que viene a ser el heptano, en presencia de alumina. Temperatura y presión, así lo vamos a simbolizar. El heptano tiene 7 átomos de carbono, lo voy a desarrollar en la fórmula topológica para hacerlo un poco rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de carbono. Si lo numero, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto a través de la reacción de reformado catalítico, presencia de alúmina, temperatura y presión, la cadena abierta se convierte primero en una cadena cíclica. Como tiene solo 7 carbonos, 6 de ellos se convierten en benceno. ¿Qué pasa con el séptimo carbono? El séptimo carbono pasa como ramificación. Una ramificación. Si tuviera 8 carbonos, simplemente aumenta la ramificación, o puede haber 2 del mismo tamaño, ya que se forma una mezcla en la parte experimental. Por eso siempre se utiliza cadenas pequeñas, porque al haber más carbonos, forma una mezcla de muchos compuestos en términos experimentales. Eso es lo primero que va a ocurrir, va a formar un compuesto cíclico, y ahí sale solamente una molécula de hidrógeno, y ahí automáticamente ya está igualado. Pero como va a seguir en contacto con el mismo catalizador, la temperatura y presión, esto continúa reaccionando. Al continuar reaccionando, se forman dobles enlaces intercalados. Y como ya hay 3, pero 1 ya estaba, significa que la igualación va a ser con 4. Y lo único que aumenta es una molécula más de hidrógeno al ser de cadena abierta. Nada más. Esa molécula de hidrógeno que sale es porque al unirla, sí o sí se tiene que salir 2 para poder unirse. Sí,
Qué Sí, raro. exacto. Tiene que ahí ser ya sí o sí entendí. uno y uno. Exacto. Y eso sería con cadena abierta. Gracias, Ahora doctor. sí. Ahora sí entendí. Uno Ya. más, por favor. Es que no hay más, no hay más. Lo que se puede hacer modificaciones. Porque son muy raros realizar arenos bastante grandes de cadenas abiertas. El más utilizado es benceno. Al aumentar carbono es poco probable que se forme lo que queremos, se va a formar una mezcla. Y por lo general en los exámenes de orgánica 2 se trata de aplicarlo lo más real posible a la parte experimental. Puede haber un caso siguiente mezclado con lo que viene a ser cadenas abiertas. Por ejemplo, acá yo tengo un anillo de 6 átomos de carbono, pero otro tiene 5 átomos de carbono. Y hay un carbono como ramificación, en presencia de los mismos catalizadores del reformado catalítico, en este caso la cromita, temperatura y presión, a veces de E, este va a ser F. Lo primero que va a ocurrir es que este carbono, en contacto con el catalizador y la temperatura, se introduzca al carbono que le falta para convertirse en un areno. Al introducirse, va a formar el ciclo de 6 carbonos que ya estaba formado, pero el otro que tenía 5 ahora va a tener 6. Y una vez que ya está completo el ciclo de 6 y 6, continúa reaccionando y forma los dobles enlaces intercalados. Entonces lo que va a formar sí o sí va a ser un areno. Areno, exactamente. Siempre tienden a formar arenos, ya que los arenos son los más estables de la naturaleza. Ups. Para igualar, 5, porque la estructura inicial era un compuesto cíclico. Solo cuando es de cadena abierta se aumenta 1 a lo que ya se tenía. Solo en ese caso. Ahora sí, sáquenle captura y pasamos a otra reacción. ¿Qué se va a llamar la F? ¿Qué nombre le harían al F? A ver, practiquen nomenclatura. Ay, compañero, ¿por qué preguntan? A ver, practiquen nomenclatura. Es un biciclo por si acaso. Pero no suba ingeniero, no. Oye, Ya está pensando el nombre ese. Lo va a nombrar, lo va a A bautizar. ver. No. Tiene nombre Yupac por si acaso. Tiro, por favor. Es un biciclo. Y que tenemos otro ejemplo más todavía. ¿Qué nombre le harían? no se vuelve loco. ¿Alguien? ¿Nadie? Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es el 1-metil, biciclo, corchete, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 carbonos hay en este lado, 1, 2, 3 carbonos. Es en orden creciente, no, decreciente, no, está bien, no, está bien, 4,3, 4.3.0, en el medio no hay. Son 3 números, decreciente, está bien, me estaba confundiendo con los espiros. En los espiros es creciente. Y el total, 9 átomos de carbono, no nano. Ese es su nombre. No, nano. Sí, Todo no cosa. nano. Examen de una vez antes que se me olvide. Tiene que recordarlo para toda su vida. No así la reacción, pero por lo menos la parte básica. Mi chip de memoria solo es de 2 GB de espacio y ya se llenó ya con lo de la mañana.
¿Verdad, doctor? Mi memoria es del mío, lo latino me olvido nomás. Ajá. Y flashear a cada rato no da. Veamos otra reacción. Deshidrogenación con azufre-selenio, aunque el más utilizado es azufre. Con el selenio pasa lo mismo. Va a ser exactamente igual al reformado catalítico, con la diferencia que el hidrógeno no se va a encontrar solito. Va a salir y se va a unir al azufre o al selenio, formando lo que es el sulfuro de hidrógeno o el selenuro de hidrógeno. De ahí lo demás es exactamente lo mismo. La temperatura acá va a variar. Se puede colocar simplemente el triángulo, que significa temperatura o calor, la palabra temperatura o una temperatura ya establecida como 200 grados Celsius, 150, 300. Por lo general son temperaturas elevadas. Eso puede variar, suficiente que haya temperatura. La presión por lo general no se modifica, siempre se trabaja a presión atmosférica. Pero si hubiera una modificación de la presión tampoco influye por si acaso. En compuestos orgánicos se tiende a jugar entre temperatura y presión para evitar la descomposición de la materia orgánica. Si recuerdan, en la destilación, a medida que se iba calentando por bastante tiempo, se iba oscureciendo el destilado, ya que la materia orgánica a elevadas temperaturas tiende a descomponerse, a formar productos de residuos o residuos carbónicos. Y lo mismo ocurre en todas las reacciones orgánicas. Por eso es que se aumenta la presión para bajar la temperatura un poco y evitar que se descomponga la materia orgánica. Entonces, un ciclo hexano, comenzando con la reacción. Ciclo hexano, elaboramos el ciclo, más azufre, forma, en presencia de calor. ¿Sí? Le entiendo que es lo mismo que el anterior, pero si tuviese metil, esas ramificaciones. No afecta en nada, solamente afecta el ciclo. Colocamos el benceno con las mismas ramificaciones. Exactamente, con las mismas ramificaciones. Pasa lo mismo, ¿no? El hidrógeno se une con el azufre o selenio. Sí, exactamente. De cada átomo de carbono va a salir hidrógeno y esos hidrógenos se van a unir con el azufre o el selenio, en este caso con el azufre. Al unirse con el azufre va a formar sulfuro de hidrógeno. El hidrógeno, como en el anterior caso, y lo único que hago es aumentarle el azufre. Se mantiene lo que es la estructura cíclica y le colocamos los dobles enlaces intercalados. La igualación es el mismo proceso. Como tiene 3 dobles enlaces, para igualar le coloco un 3. Al aumentar el azufre 3, acá también necesito un 3 en el azufre. Y la reacción ya está igualada. Entonces el ciclo hexano más azufre forma lo que es benceno más 3 moléculas de sulfuro de hidrógeno. En el otro caso, la decalina. La decalina corresponde a 2 ciclos hexanos, 1 y 2, más azufre. Forma, en presencia de calor, de cada carbono sale hidrógeno, al igual que el caso anterior, y en este se une al azufre. Al unirse al azufre va a formar sulfuro de hidrógeno. Se mantiene la estructura cíclica y colocamos los dobles enlaces intercalados. 5. 5 dobles enlaces, exactamente. Sí. Y 5 azufres. Y esa es la reacción. ¿Preguntas? Sáquenle captura para que sigamos haciendo 2 ejemplos más. No, nada más cuando es el examen, antes que se me flechee todo. Falta harto todavía en cuestión de reacciones. Recién es el principio. Es como si estuviéramos viendo el 5% de las reacciones del primer parcial. Continuamos. Veamos más ejemplos. Espera, doctor, súbalo más arriba. ¿Y por qué no le saco captura? Hace rato dije.
Disculpe, ¿con qué tenemos que decirle? Doctor, ingeniero, licenciado. Lo que se les ocurra, no me afecta el título. Auxiliar. Auxiliar. Es fácil. No la auxiliar, se queda con eso. Ustedes le dicen a su pobre auxiliar, si tienen nombre, es feo decirle auxiliar. Su nombre, Miguel. Auxilio le dicen. Auxilio, decimos. Y el doctor Prieto se enoja de que, ¿cuál auxilio? ¿Acaso ustedes van a estudiar karma? Sí. Yo le diría a ustedes, student. ¿Cómo dice? Estu, le dice. Prieto, sí. Peligro fenantreno. El fenantreno se caracteriza por tener dos anillos lineales y uno arriba. Más, en este caso, selenio, aunque el selenio por lo general se evita el uso del selenio. ¿Por qué? Porque es menos reactivo, cuesta más caro en términos experimentales. Es difícil de conseguir. Por todo eso. ¿Cómo era en esta aplicación que no me acuerdo para eliminar? Ya. El triángulo. Al igual que todos los casos anteriores, sale hidrógeno y se une al selenio. De acá va a salir hidrógeno otra vez. Ya recordé que tenía ese error esta aplicación. Y yo por falta de tiempo nomás no pasé todo esto a la que he mejorado. Hidrógeno unido al selenio va a formar selenuro de hidrógeno, un poquito más separado. Se mantiene la estructura cíclica. ¿6? Y le colocamos los dobles enlaces intercalados. 3, 4, 5, 6, 7. Dos, 5. No me da embolia con eso. ¿Para igualar cuánto? 7. 7. Y el selenio también 7. Good morning. Y con el pireno ustedes ya lo hacen. A modo de practicar. Saquen la captura. ¿Preguntas? ¿Dudas? Como ven, las dos reacciones son idénticas, similares, tanto el proceso de igualación. Está fácil. Hasta el momento. Sí. En realidad es fácil. Es más memoria lo que viene a ser reacción. Para usted es fácil, porque ya doctor usted ya. No es tan complicado, créanme. Lo difícil es nomenclatura, eso es lo que tienen que aprender bien. Eso, porque no, tenemos que saber cómo se escribe, hacia qué lado va su rayita y todo eso. Sí, exacto. Continuamos. Seguimos en obtención de areno, ahora a partir de compuestos carbonílicos. La primera reacción que vamos a hacer es la reacción de Clemmensen. Hay otra reacción que es idéntico, lo único que van a cambiar son los reactivos y los subproductos, pero el proceso en sí es idéntico, es lo mismo, el mismo principio.
En Clemensen se hace reaccionar el compuesto carbonílico. Cuando hablamos de compuestos carbonílicos, hacemos referencia a un aldehído y a una cetona. Es decir, que va a estar el aldehído o cetona. En presencia de amalgama de zinc, las amalgamas se caracterizan por tener mercurio. Hay amalgama de zinc, amalgama de platino, si no me equivoco también hay, pero siempre que escuchan la palabra amalgama es que tiene mercurio. No es una unión química entre el zinc y el mercurio, es una unión física. El mercurio es como si fuera solvente del zinc, lo disuelve ya que el mercurio es líquido y de esa manera se disgrega lo que viene a ser el zinc para que reaccione más fácilmente. Ya en el proceso de reacción el mercurio no reacciona, sino el que reacciona es el zinc. Más ácido clorhídrico, en vez del oxígeno entran dos hidrógenos. Ese oxígeno sale y se une al hidrógeno. Pero siempre se va a necesitar 4 átomos de hidrógeno. 2 para que se unan al oxígeno y formen agua, y otros 2 para que entren en cuenta de ese oxígeno. Acá tengo 2 y 2 son 4. El zinc, al cumplir esta función, lo que hace es sacar al cloro o no dejarlo libre al cloro, y se une al cloro, formando lo que es cloruro de zinc, acá un 2. Y de esa manera se produce una reducción del grupo carbonilo. Está perdiendo oxígeno y gana hidrógeno. Eso es una reducción. En arenos lo vamos a utilizar para obtener esta familia a partir de aldehídos o cetonas, a partir de otras familias. Y comenzamos con las reacciones. Acetofenona. La acetofenona se caracteriza porque es un benceno de uno de los carbonos. Ya saben que yo casi siempre utilizo el carbono del lado derecho superior, es costumbre mía. Se va a encontrar lo que es la acetona, y ese va a estar unido a un metil. Ya tengo la acetofenona más amalgama de zinc más amalgama de zinc, que es zinc unido al mercurio. Se coloca entre paréntesis simplemente para indicar que no es una unión química, sino una unión física. Se encuentra tanto el zinc como el mercurio en forma íntegra, más el ácido clorhídrico, forma, en presencia de calor, los siguientes productos. Yo obligatoriamente necesito 4 hidrógenos, 2 y 2. Por cada oxígeno de un aldehído o de una acetona van a ser 4 hidrógenos. Ese oxígeno va a salir y se va a unir a 2 hidrógenos. Otros 2 hidrógenos van a entrar en cuenta de ese oxígeno. Por ese motivo, 4 hidrógenos. Del único lugar que puede venir ese hidrógeno es del ácido clorhídrico. Por ese motivo, acá 4 al ácido clorhídrico. El zinc se separa del mercurio y reacciona químicamente con el cloro, formando lo que es cloruro de zinc. Acá más cloruro de zinc. El oxígeno al salir y unirse al hidrógeno forma agua, H2O. La estructura cíclica del benceno se mantiene con sus 6 átomos de carbono, los dobles enlaces intercalados, el carbono, pero ahora en vez de haber oxígeno van a haber 2 hidrógenos y todo lo demás sigue siendo idéntico.
O sea, son 2 hidrógenos que salen y 2 hidrógenos que entran. Sí, por cada oxígeno. Por cada... Ah, ya. Veamos otro ejemplo, ahora con un aldehído. El benzaldehído. El benzaldehído se caracteriza por tener el benceno, una estructura cíclica de 6 átomos de carbono, con 3 dobles enlaces intercalados. Y en uno de los carbonos va a salir el aldehído. Vuelvo a repetir, de mí por costumbre, yo coloco acá a un lado del carbono superior. Si ustedes lo colocan arriba o abajo es exactamente lo mismo. Ya les había explicado varias veces eso en la parte de nomenclatura. Acá lo estoy escribiendo en la fórmula semi-desarrollada para que se entienda qué es lo que está ocurriendo. Lo pude haber escrito en la fórmula topológica, pero casi siempre se pierde. Más amalgama de zinc más ácido clorhídrico forma, en presencia de calor, los siguientes productos. Volviendo a repetir, yo necesito obligatoriamente 4 hidrógenos. Ya entendí todo. Ya, tranquila, para los demás también. 2 hidrógenos es para formar agua y otro es para rellenar donde está eso. Sí. Ahí necesitamos 2 para hacer un metil. Exacto. Se desprende el zinc y se une al cloro, formando lo que es cloruro de zinc. El oxígeno con el hidrógeno forma agua. Se mantiene lo que es la estructura del benceno. Los dobles enlaces intercalados. Mi benceno salió todo chueco. Y acá había un carbono con un hidrógeno. 2 hidrógenos que están entrando, ahora va a tener carbono con 3 hidrógenos. Carbono, hidrógeno, 3. Que sería el tolueno en su conjunto. Todo lo demás va a ser igualación. Igualemos desde arriba que no los realizamos. Acá tengo 4 cloros, acá tengo 2 para igualar 2 al cloruro de zinc. Al colocarle ese 2 aumentó el zinc. Colocamos 2 al zinc. El agua ya iguala automáticamente con el oxígeno. Y si ustedes observan, acá yo no coloqué el mercurio, ya que el mercurio no interviene en la reacción, pero lo puedo colocar, no afecta en nada. Pero el mercurio no se iguala. Es decir, si que no a lo pesar... notamos, entonces igual lo corregiría bien, porque como mencionaste... Sí, exactamente, exactamente. Ya. El mercurio en sí no forma parte de la reacción. Como les dije en un principio, es como si fuera el solvente del zinc solamente. Es decir, que no va a aumentar y no va a disminuir dentro de la reacción. No forma parte de la reacción. Es como si tuviera el zinc en agua, nada más. En este otro caso, mismo proceso. Necesito 4 hidrógenos, viene el ácido clorhídrico, tengo 4 cloro, 2 al cloruro de zinc, tengo 2 zinc, 2, y el mercurio simplemente se sobreentiende que se encuentra en la misma cantidad. O no se coloca, o si lo quieren lo colocan, pero no se iguala. No vayan a colocarle un 2 para igualar, ¿no? El mercurio no aumenta ni disminuye en el proceso de la reacción. Pero siempre nuestra lógica tiende a igualarlo, siempre queremos igualarlo. Es por eso que es mejor ni siquiera colocarlo. Sáquenle captura, esos 2 ejemplos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Doctor, solo se le iguala en cloruro de zinc, ¿no? Sí, es el único que se igualaría en el otro lado. Todo sí. En la clase facilingo, pero en el examen la aumenta de todo, ¿no?
No es lo mismo, incluso los ejemplos que hago acá en clase son más difíciles que los de su examen. Créanme. Veamos el siguiente. 2-naftaleno-carbaldehído. Carbaldehído es el término o terminación que se le da a un aldehído en cadenas cíclicas. Lo primero que tengo que hacer es la estructura del naftaleno. La estructura del naftaleno se caracteriza porque presenta 2 ciclos de 6 átomos de carbono fusionados con dobles enlaces intercalados. Ahí tengo un ciclo. Otro ciclo. Los dobles enlaces intercalados. Y en el carbono 2, los carbono 2 son los carbonos laterales, voy a colocar el aldehído, en este caso, en este carbono. Si yo lo coloco arriba estaría mal porque ese es 1. Acuérdense que el naftaleno y los ciclos superiores o los arenos superiores tienen su propia numeración. Más amalgama de zinc, mercurio, todas las amalgamas tienen mercurio, es como si fuera su solvente, más ácido clorhídrico, forma, en presencia de calor, los siguientes productos. Al igual que el caso anterior, el oxígeno sale y se va a unir a hidrógeno, pero a 2 hidrógenos. De esa manera va a formar una molécula de agua. Otros 2 hidrógenos van a entrar en cuenta del oxígeno. Por ese motivo necesito 4 hidrógenos que provienen del ácido. El zinc se separa del mercurio porque reacciona químicamente con el cloro del ácido, formando de esa manera lo que es cloruro de zinc. La estructura cíclica se mantiene. Antes había el aldehído, ese tenía un hidrógeno y 2 hidrógenos que están entrando, ahora va a tener 3 hidrógenos. Y ahí tengo el 2-metil-naftaleno. Y el último ejemplo, con 2 aldehídos, benceno dicarbaldehído en posición meta. Elaboramos el anillo, que es el benceno, los dobles enlaces intercalados, y en posición meta los aldehídos. Voy a colocar un aldehído en la parte de arriba, y el otro en la posición meta, saltando un átomo de carbono, más amalgama de zinc, más ácido clorhídrico, forma, en presencia de calor, los siguientes productos. Para un oxígeno, al salir, se necesita 2 hidrógenos. Otros 2 hidrógenos para que entre en cuenta de ese oxígeno que está saliendo. Para el otro oxígeno exactamente lo mismo, porque todos los aldehídos y las cetonas presentes van a reaccionar. Entonces va a salir y se va a unir a 2 hidrógenos. Otros 2 hidrógenos para que entren en cuenta de ese oxígeno que acaba de salir. En total, ¿cuántos hidrógenos? ¿Cómo? 8. 8 hidrógenos. Entonces 8 al ácido clorhídrico. El oxígeno al salir forma agua, más una molécula de agua por el aldehído de arriba y otra molécula de agua por el aldehído de abajo, entonces 2 moléculas de agua. El zinc reacciona químicamente con el cloro, formando lo que corresponde a cloruro de zinc. Como tengo 8 cloros, voy a colocar acá 4, porque 4 por 2 es 8. Tengo 4 zinc, entonces acá 4 4 zinc. Arriba tampoco igualó.
Sí, doctor, arriba igual, falta. Acá sí. Para igualar me faltaría 2 al cloruro de zinc. Tengo 2 zinc y 2 zinc. Y ya está igualado. Ahora sí. La estructura cíclica se mantiene, que es el benceno. Y los 2 aldehídos, que ahora ya no van a ser aldehídos, se mantiene el hidrógeno que lo tenían desde un principio, los dobles enlaces intercalados, y como están entrando 2 hidrógenos, uno que tenía, ahora van a tener 3. Y ahí tenemos el metacileno. Y esa es la reacción. Y como ven, tampoco coloqué el mercurio, ya que el mercurio es solamente el solvente del zinc. Saquen la captura. Ese su Sí. nombre es el metacileno y como lo solemos nombrar normal, ¿cómo sería? M-benzo. Dimetilbenceno. Eso, dimetilbenceno. Metadimetilbenceno. 1,3. 1,3 también, exactamente. Saquen la captura. 2 reacciones más y vamos a finalizar la clase. En el examen tampoco es necesario ponerle nombre a todo, ¿no? No se coloca. Por lo general nunca se pide nombre a las moléculas. Muy excepcional es el caso. Eso generalmente ocurre en segunda instancia, donde aparte de completar, deben colocarle nombre a los productos. En los parciales nunca ha ocurrido, que yo recuerde, o nunca hemos preguntado eso. Generalmente les colocamos los nombres y en casos muy excepcionales les colocamos las moléculas para que completen. O sea, ya está escritas las moléculas y tienen que completar nomás. Pero lo común es el nombre. Si les salieran ya con las moléculas ustedes, es simplemente completar e igualar. Es prácticamente regalada la pregunta, ¿no? Sí, ojalá que sea así. Por favor, formúlelo así. No, eso ya depende con los demás docentes. Pero por ese motivo tienen que acostumbrarse al nombre. Eso es lo Usted normal. convénzalo, pues. Sí, doctor, por favor. Veamos, siguiente reacción. Reacción de Wolff-Kirchner. La reacción de Wolff-Kirchner es exactamente igual a la anterior, el mismo principio. La única diferencia es que se ocupa otra materia prima, que es hidracina, y forma otros productos. Pero la formación de los otros productos es mucho más sencillo que la anterior era más compleja que esta. La reacción de Wolff-Kirchner ocurre en medio básico, porque con el mismo componente y con un aldehído y una acetona, en medio ácido lo vamos a volver a ver, pero en el tercer parcial. Es decir, exactamente lo mismo, todo esto, pero en vez de OH va a ser protón. Y la reacción cambia totalmente. En medio básico es la que estamos viendo, así que no se vayan a confundir. En medio básico es Wolff-Kirchner. Y eso corresponde a una reducción de grupos carbonilos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como materia prima, la materia orgánica debe ocupar un aldehído, un compuesto carbonílico de la familia de los aldehídos, o una acetona. Al igual que el anterior, yo necesito 4 hidrógenos. 2 hidrógenos para el oxígeno, pero acá ya los tengo, no tengo que escribirlos. Y otros 2 hidrógenos entran en cuenta de ese oxígeno. El oxígeno con el hidrógeno forma agua y los otros 2 hidrógenos se unen al carbono. Y los nitrógenos se unen mutuamente para formar nitrógeno molecular. Y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes ejemplos. Acetofenona, ya habíamos hecho el mismo compuesto en el anterior ejercicio, pero era con amalgama de zinc, ahora con hidracina. Dobles enlaces intercalados y de uno de los carbonos, de cualquiera, sale el grupo acetilo. Acetofenona más hidracina. La hidracina es 2 aminas unidas entre sí. Las aminas se unen a través de los nitrógenos, ¿no? En presencia de hidróxido de potasio, que es la forma básica más común en esta reacción,
puede ser hidróxido de sodio, pero la técnica siempre lo menciona con hidróxido de potasio. ¿Qué es lo que va a suceder? El oxígeno se desprende del grupo carbonilo y se une a dos hidrógenos. Otros dos hidrógenos entran en cuenta de ese oxígeno. Oxígeno con hidrógeno me va a formar agua. Los nitrógenos se van a unir mutuamente, como son dos, formándome nitrógeno gaseoso, nitrógeno molecular. La estructura carbonada se mantiene, lo que es el anillo cíclico. Los dobles enlaces intercalados. Y en vez del oxígeno ahora van a haber dos hidrógenos, formando lo que corresponde a un etil. Y de esa manera tengo el etilbenceno. Y en este caso la reacción queda automáticamente igualada, ya que es solamente sustitución. Si hubiera sido dos oxígenos los que se están reemplazando, simplemente va a ser el doble. Veamos el otro ejercicio. Benzaldehído, ahora en vez de una acetona va a ser un aldehído. El anillo cíclico, aunque anillo cíclico la palabra es redundante, es simplemente el anillo o el ciclo, que es lo mismo. Los dobles enlaces intercalados para que sea benceno, y en cualquiera de los carbonos colocamos el aldehído. Vuelvo a recalcarle, yo por costumbre es que lo coloco siempre en el carbono derecho superior. Si ustedes quieren puede ser arriba o abajo, es decisión de cada uno de ustedes. Hidracina, dos aminas. En presencia de hidróxido de potasio y calor, ocurre lo siguiente. Al igual que el caso anterior con la acetona, el oxígeno del aldehído sale y se une a dos hidrógenos. De esa manera me forma agua. Otros dos hidrógenos van a entrar en cuenta de ese oxígeno, al carbono. Y los nitrógenos se van a unir mutuamente formando lo que es nitrógeno gaseoso. El ciclo se mantiene, que es el benceno. Los dobles enlaces intercalados. El carbono ya tenía un hidrógeno y dos hidrógenos que están entrando en cuenta del oxígeno va a ser 3. Y de esa forma tengo el metilbenceno, más conocido como tolueno. Y la reacción queda automáticamente igualada. Sáquenle captura. Hasta aquí ya dice. Falta una reacción más para que acabemos esta parte. No lo vamos a dejar a media. Solo uno más, es que ya tengo 9%. Una reacción más, un subtítulo más. Ah. ¿Listo? ¿Le sacaron captura? Sí. Ya. Pero ahora. Ya fue líder. ¿Qué fue? Esta va a ser la última. El de abajo. 2-naftaleno carbaldehído. Ese lo hacen ustedes, que es idéntico al que hicimos ahí arriba. Voy a hacer el difenilcetona. La difenilcetona se caracteriza porque es una acetona con dos bencenos, dos grupos fenilos. Lo puedo hacer echado, lo puedo hacer parado, es indistinto eso. En este caso lo voy a hacer echado, me va a salir largo, lo voy a hacer parado. Un benceno, doble enlace intercalado, la acetona, y eso se une al otro benceno. Doble enlace intercalado, y ahí tengo difenilcetona más hidracina. La hidracina son dos aminas en presencia de hidróxido de potasio y calor. El oxígeno de la acetona sale y se une
a 2 hidrógenos. Otros 2 hidrógenos entran en cuenta de ese oxígeno. Los nitrógenos se unen mutuamente. Oxígeno más hidrógeno va a dar lugar a la formación de agua. Los 2 nitrógenos dan lugar a la formación de nitrógeno gaseoso, nitrógeno molecular. La estructura se mantiene con la diferencia que en vez de oxígeno van a haber 2 hidrógenos. Un benceno en el lado izquierdo. Y acá va a ser un metil. Y el otro benceno. ¿Qué nombre le harían a este producto? ¿Ese es un bifenilo? Etil, bifenilo. No, bifenilo es cuando los 2 bencenos están juntos. Acá están separados. Metil difenil. Ah, difenil. Difenil. Uno metil, difenil. Un metil difenil. Difenil metano. Difenil metano. No, Difenil metano. Ah, no, Tal señor, no como- tiene cetona. Exacto, difenil metano. La cadena principal en este caso es solamente un átomo de carbono. Difenil metano. Sáquenle captura para que pasemos a la última reacción. Ya. ¿Listos, jóvenes? ¿Todos los demás? Veamos lo último del día de hoy. Reducción de ácidos carboxílicos o sales de ácidos carboxílicos a partir de ácidos carboxílicos. Esta reacción es bastante sencilla y es la misma que se ocupa para la producción de biodiesel. En una oportunidad tuve la particularidad de realizar esta reacción para obtener benceno a partir del ácido benzoico. Y es bastante complicadito, pero se obtiene. Se debe modificar las concentraciones y las temperaturas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Un ácido carboxílico arénico, es decir, un areno unido a un ácido carboxílico, se va a descarboxilar, es decir, se va a eliminar el ácido al estar en contacto con un óxido básico, que es un óxido metálico, o un hidróxido. Al final voy a obtener lo que viene a ser el areno. Los óxidos básicos más utilizados son el óxido de calcio, que es simplemente la cal, el óxido de bario y el óxido manganoso. Los hidróxidos más utilizados es el hidróxido de calcio, que viene a ser simplemente la cal con agua, que es cal apagada, o hidróxido de sodio, cual veces se utiliza una mezcla entre óxido de calcio e hidróxido de sodio. A mayor alcalinidad, mayor rendimiento en la reacción. Veamos los ejemplos. Acá dice benceno más anhídrido sulfúrico, benceno más anhídrido sulfúrico. Los ejemplos no corresponden a esta reacción. Me olvidé colocar los ejemplos. Vamos a borrar eso. Tengo que cambiar a mi otra aplicación nomás. ¿Dónde le habré colocado borrador? Acá, a ver, tecla Z. No, B, 1, 0. Borrador, B, no. Sáquenle captura a esto por si acaso. El óxido de calcio, hidróxido de bario. No, voy a hacer ejemplos abajo. O acá a un lado lo voy a hacer. No son estos ejemplos. No encontré el borrador en esta aplicación. Ya la próxima clase voy a modificar a la otra nomás. Esto por si acaso no cuenta. No es eso. Vamos a realizar 3 ejemplos. Inciso A. Ácido benzoico. Más óxido de calcio. Óxido de calcio
forma en presencia de calor. Lo primero, el ácido benzoico. El ácido benzoico corresponde al benceno, dobles enlaces intercalados, y en uno de los carbonos el grupo carboxilo. Ese es el ácido benzoico, más el óxido de calcio, que es uno de los óxidos. En presencia de calor, la temperatura suele ser muy elevada, los componentes tienen que estar anhidros y ausentes de agua. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En términos sencillos, porque en realidad el mecanismo es un poquito complicado, el carbono y los dos oxígenos de acá se desprenden y se unen al óxido, y el hidrógeno vuelve al carbono del anillo. Eso en términos prácticos para que se entienda, porque en términos de mecanismo ocurre algo totalmente distinto a esta explicación, pero simplemente para que se entienda. Al salir el carbono con los dos oxígenos y al unirse al óxido, este ya tiene un oxígeno, por lo tanto va a quedar carbono, oxígeno 3 unido al calcio, y de esa manera tengo el carbonato de calcio, forma una sal. Y como producto, simplemente el benceno. Sale totalmente el ácido carboxílico y el hidrógeno que estaba acá se sobreentiende que ya está dentro, no se escribe nada, y la reacción queda automáticamente igualada. Veamos otro ejemplo. Ácido ftálico más óxido de bario en presencia de calor. El ácido ftálico se caracteriza porque es benceno con dos ácidos carboxílicos en posición orto. Un ácido y otro ácido, más el óxido de bario. Al igual que el caso anterior, va a suceder lo mismo, sale el carbono y los oxígenos y se unen al óxido, formando lo que es una sal. En este caso va a ser el carbonato de bario. El hidrógeno vuelve al anillo y lo mismo con el otro caso. Sale el carbono del oxígeno, se une al óxido y forma el segundo carbonato de bario. Y el hidrógeno vuelve al anillo. Y de esa manera, a partir de un ácido dicarboxílico, obtenemos un areno. Y para igualar, como tengo dos barios, acá necesito dos óxidos de bario. Y ya está igualada la reacción. Cuando es uno, queda automáticamente igualado. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sáquenle captura a esa parte y ahí quedamos el día de hoy. Hemos acabado lo que son reacciones de obtención. La próxima clase entramos a reacciones químicas de los arenos. Como un areno convertimos a otra familia totalmente diferente. Doctor, ¿se puede hacer fórmulas así para el examen o no? No, no se permite formulario en los exámenes. Por si acaso hay formularios ya hechos en la fotocopiadora. ¿La Biblia? Yo lo hice cuando era estudiante, cuando era auxiliar. Siguen todavía existiendo esos formularios. ¿En qué fotocopiadora? En todas hay. Usted busque formularios de orgánica para cada parcial. Hay para el primer parcial, para el segundo parcial, para el tercer parcial. O sea que no va a ocupar formulario. No, no se ocupa formulario para el examen. ¿Por qué? Porque tienen que saberlo. No es harto para estudiar. Si fuera harto, exageradamente harto, es posible, ¿no? Pero ni así. Ni siquiera para el examen final se permite formulario.
Se notan en la piernita, pues. El barbijo. Sí, claro. En la galleta, tantas cosas que hay para copiar. Igual se equivoca. Igual se equivoca. Usted también. En orgánica es muy difícil de copiar, no imposible, es muy difícil de copiar, porque no tiene sentido que se elabore en algún copia, a no ser que conozcan la pregunta exacta del examen, porque acuérdense que es nomenclatura, y en nomenclatura se puede modificar una posición, en vez de colocarle, por ejemplo, 2 naftaleno, puede ser 1 en el naftaleno, 1 cloronaftaleno, y es diferente al 2 cloronaftaleno. Acá en vez de colocarle el 1,2 benceno dicarboxílico, se puede colocar el 1,3 benceno dicarboxílico, ya es otro. Si ustedes hacen esto, automáticamente está mal, porque se trata de posición 3. Pero es decir, hay harta variación. O sea, con la misma molécula hay muchas variaciones. Cambiándole un carbono, la posición de uno ya se convierte en otro compuesto. Y al anotar, tratar de memorizar o al tratar de anotar cada uno de todas las variantes, uno les va a alcanzar una Biblia, como dice su compañera. Por eso es mucho más fácil aprender el principio, aprender el cómo se hace, cómo se nombra, que es estudiando, ¿no? Porque si piensan en hacer copia, van a tener que escribir toda una Biblia ustedes para todas las variantes de cada familia. Sí. Ahí quedamos, señoritas, jóvenes. Nos vemos el día miércoles en el laboratorio. No se olviden su producto, porque lo vamos a utilizar.